Recuerden que estamos en una serie que se llama Las marcas de un verdadero creyente. Estamos trabajando o basándonos en el libro de Juan, donde Juan está precisamente, la carta de Juan es inspirada por el Señor para que la iglesia pueda diferenciar entre los que son realmente creyentes y los que no. Porque la iglesia está viviendo un conflicto donde surgen algunos gnósticos, donde hay gente que sale de la iglesia por el gnosticismo, y Juan está presentando que hay gente dentro de la iglesia que no conoce al Señor. Entonces está presentando unas características de los que son verdaderamente cristianos. Y hoy la marca que vamos a ver, el título del mensaje de hoy es comunión que transforma. Comunión que transforma. Y hoy vamos a aprender que una de las marcas de un verdadero creyente es que tiene comunión con Dios. Por eso el mensaje se llama comunión que transforma. Mire, hermano, toda la Biblia es un libro de comunión. La Biblia es un libro que nos habla de la comunión. ¿Cómo así de la comunión? Pues de la comunión que Dios siempre ha querido tener con el hombre, de la comunión para la cual Dios creó al hombre. Entonces la Biblia nos habla de esa comunión que fue planeada antes de la creación del mundo. Cuando Dios en su diseño, en su plan perfecto, se sentó a planear tener un pueblo con el cual Él pueda tener comunión. Piensen esto, el Dios eterno decide crear un pueblo para sí, para poder tener comunión, para poder relacionarse profundamente con ese pueblo, para poder amar, para poder tener un pueblo que le adore. La Biblia es un libro de comunión, la comunión planeada antes de la creación del mundo. La comunión dada en el huerto del Edén, pero a la vez la comunión rota en el huerto del Edén por causa de la rebelión del hombre. Luego viene la comunión restaurada a través de Cristo para sus hijos, para los que creen en Él. Y luego en Apocalipsis vemos la comunión eterna, la comunión de los hombres con Dios. Así que la Biblia es un libro que de tapa a tapa nos habla de un tema, la comunión del hombre con Dios o de Dios con el hombre. Hermano, el propósito con el cual Dios creó al hombre es para tener comunión. El propósito con el cual Dios nos redimió en Cristo es para tener comunión con Él. La palabra comunión en la Biblia, en el Nuevo Testamento y ahorita en la carta de Juan que vamos a leer, es la palabra griega koinonia, que significa amistad, compañerismo, asociación. Ese es el significado. Compartir. Dios creó, Dios diseñó al hombre para tener compañerismo, para compartir, para asociarse con Él. Dios nos restauró en Cristo para tener una profunda comunión con nosotros. Hermanos, hoy vamos a ver 3 principios de esa comunión con Dios. Vaya, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 6, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, dice Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice Él, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. Mire que ya aparece la palabra koinonia. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice Juan, estamos ¿qué? Mintiendo. Recuerde que Juan está haciendo una diferenciación entre los que son creyentes y los que no lo son. Los que hay dentro de la iglesia que profesan ser creyentes, pero estaban siendo arrastrados por la herejía del gnosticismo, gente que aparentaba ser creyente, que estaba dentro de la iglesia pero que no lo era. Juan dice, una de las características es que el Hijo, escuche, el Hijo de Dios tiene comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión y esa comunión se hace evidente sobre su vida, Juan deja eso muy claro. El Hijo de Dios tiene comunión con Dios y esa comunión se hace evidente en su manera de vivir. Es lo que Juan está hablando. Así que la primera característica acerca de la comunión es que un hijo de Dios, el primer principio es que un hijo de Dios, un hijo tiene comunión con su padre. Hay una comunión, hay una relación estrecha con su padre. Fuimos redimidos para una relación estrecha. Pero escuche, solo los hijos pueden tener comunión con Dios. Solo los hijos pueden disfrutar del compañerismo de su padre. Solo los hijos pueden disfrutar de estar cerca y tener una relación estrecha con su padre. Los falsos creyentes no, ni los inconversos no. Solo los hijos pueden tener comunión, porque cuando hablamos de comunión es una estrecha relación con Dios
es un compañerismo profundo, es una amistad profunda con el Señor, es una relación de padre a hijo. Recuerda que no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y esos que se constituyen hijos y tienen el poder legal delante del cielo de ser hijos de Dios, son a ellos quienes les es dada la potestad o la autoridad o el privilegio de tener comunión con su Padre. Ningún ser humano, si no es hijo, puede tener comunión con Dios. Y tenemos comunión, hermano, porque estamos unidos a Cristo. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Juan capítulo 17? Padre, que ellos sean uno en mí como yo en ti, para que sean uno en nosotros. Eso es comunión, es una unidad. Estamos unidos a Cristo, hemos creído en Él, ahora estamos en Cristo. Y al estar en Cristo estamos en comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es por eso que podemos, hermanos, acercarnos delante del Señor. Escuche, es imposible que un ser humano se acerque a Dios sin ser lavado por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es imposible que se acerque delante de Dios. ¿Por qué es imposible que un ser humano se acerque delante del trono de Dios sin ser lavado por la sangre de Cristo? Por una simple y sencilla razón: porque el Dios que tenemos es santo, y el Dios que tenemos aborrece el pecado y no puede tener comunión con el pecado. Así que no hay nadie que pueda acercarse a Dios que no haya sido primero lavado y santificado y perdonado en la sangre de Cristo, que no haya sido redimido por la fe. Aún la gente que se acercaba a Dios en el Antiguo Testamento se acercaba por la fe, y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Es la fe en Jesucristo. Nadie puede acercarse a Dios sin haber sido limpio de su pecado, porque sería, hermano, consumido inmediatamente por la santidad de Dios. Porque un Dios perfectamente santo, es que ese es el problema del pecado, que un Dios perfectamente santo, que odia, que aborrece el pecado, no puede tener comunión con un pecador. No puede tener comunión con el pecado. Así que nadie, sin ser lavado por la sangre de Cristo, puede acercarse al Padre. De hecho, cuando usted y yo nos acercamos, si hemos creído en Jesús, no nos acercamos en nuestra justicia y en nuestra santidad, sino que podemos estar delante del trono de Dios por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan la vida de Esther? Que ella se iba a acercar delante del rey, pero ella decía: pero yo no he sido invitada. Solo se podían acercar los que habían sido invitados. Y ella decía: no me puedo acercar porque si yo no he sido invitada, me pueden matar. Nadie podía acercarse, nadie podía entrar a la recámara del rey sin ser invitado por el rey, sin tener una cita, porque eso era un irrespeto con un rey humano, era una irreverencia. Y si la persona entraba inmediatamente, la mataban, a menos que el rey extendiera el báculo y dijera: déjenla hablar. ¿Qué fue lo que pasó con Esther? Esther dijo: yo voy a ir delante del rey porque tengo que hablar este asunto, esta situación tan difícil que está pasando con mi pueblo, y si tengo que morir, pues que muera. Y allá fue y se metió delante del rey, siendo la esposa del rey. Imagínense. Y el rey extendió su báculo y la dejó hablar, y tuvo misericordia y le concedió vivir delante de su presencia. Ahora, si un rey humano manejaba todo este protocolo, ¿qué podemos decir de un rey que es rey del universo y que es santo? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, dice Juan. Él es santo. Por eso solo los que son santificados en Cristo pueden acercarse a Él. Si alguien dice que tiene comunión con Él y no vive en santidad, miente. Porque solo los hijos tienen acceso al trono de Dios. Recordemos a Isaías, hermano. Es que tenemos un Dios que es perfectamente santo y aborrece el pecado, y ningún pecador puede estar delante de su presencia. Recordemos a Isaías, una vez predicamos sobre eso. ¿Lo recuerdan? Isaías capítulo 6, no lo busque, yo lo voy a tratar de narrar. ¿Recuerdan que un día estaba Isaías orando? Dice que cuando murió el rey Uzías, estaba Isaías orando y tuvo una visión, y dice: y vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, dice Isaías, cuyas faldas llenaban el templo, y alrededor de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas.
con dos cubrían sus rostros, dice Isaías, viendo esa visión, contemplando los serafines, veía que con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Era tanta la reverencia, la santidad que cubrían sus pies, era tanto el fulgor de su misma presencia que tenían que cubrir su rostro para no mirar a Dios cara a cara. Y volaban alrededor del trono, y lo que cantaban todo el tiempo, escuche, era: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice Isaías que mientras veía esa escena, los quicios de las puertas se estremecían y la casa se llenó de humo. Y Isaías estaba allí contemplando la santidad de Dios, contemplando la majestad de Dios. Los serafines diciendo: Santo, Santo, Santo. El único atributo en la escritura de Dios que se repite 3 veces para exaltar su grandeza y la perfección de su santidad. Y cuando Isaías ve eso, lo primero que surge en su corazón es decir: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Isaías tuvo un encuentro delante de la santidad de Dios, y lo primero que sintió era que se iba a desintegrar, era que se estaba muriendo delante de esa santidad, porque pudo ver su pecado, pudo ver, hermano, que él no era digno de estar delante de ese trono de santidad. El hombre más justo de Israel, el hombre con la moral más alta de Israel, delante de la santidad de Dios, sentía que se estaba partiendo en 1000 pedazos, porque la palabra original en el hebreo es: me siento desintegrado. Estaba siendo fulminado por la misma santidad del Señor. Isaías tenía muy claro que en ese momento él estaba muriendo, a menos que el rey extendiera su báculo. Para los hebreos era claramente la advertencia de Éxodo 33:20, que dice así: dice el Señor: no podrá ver mi rostro, porque no me verá un hombre y podrá vivir. Así dice el Señor: ningún hombre podrá ver mi rostro. Dice en Éxodo 33:20, le dijo Dios a Moisés: ningún hombre podrá ver mi rostro y permanecer con vida, porque ningún hombre podrá soportar el peso de la gloria y la santidad de nuestro Dios. Ningún hombre podrá quedar con vida delante de Dios. La santidad de Dios resulta funesta para el ser humano en su pecado. Mire, un ejemplo de esto: Moisés le está diciendo al Señor: muéstrame tu gloria. El Señor le dice: no podrá verme hombre alguno y continuar con vida, pero te voy a mostrar mis espaldas. ¿Recuerdan el texto? Y el Señor pasa su gloria, lo pone, eso hace todo muy bien organizado, lo pone entre una peña para que él pueda ver la espalda de la gloria de Dios. Y dice que cuando Moisés vio la espalda de la gloria de Dios, Moisés bajó y la gente no podía verlo porque su rostro resplandecía de la gloria de Dios, y tuvo que cubrirse con un manto para poder hablar con la gente, porque la gente no podía estar delante de Moisés después de haber pasado un tiempo delante de la gloria y la santidad de Dios. Tuvo que cubrirse para que la gente pudiera por lo menos estar cerca de Moisés. Es impresionante, hermano. Los hebreos entendían muy bien esto, que era estar delante de la gloria del Señor. Por eso Isaías emite este gemido y dice: ay de mí que soy muerto. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto, del oráculo de los profetas? Ellos tenían 2 oráculos, o sea, 2 frases para iniciar. Oráculo no es una cosa rara, no. Eran frases para iniciar las profecías. Una profecía de bendición decía: así ha dicho el Señor. Pero cuando venía una palabra de maldición o de juicio, el oráculo del profeta decía: ay de vosotros. Así Isaías está soltando una frase en el griego que es: why, ay de mí que soy hombre muerto. He recibido la justicia de Dios y no podré vivir, no podré pasar de este instante, no podré pasar de este momento. Pero algo maravilloso sucede: el rey extiende su báculo cuando Isaías está delante de él. Y dice entonces el texto que voló hacia él uno de los serafines y tomó un carbón del altar encendido con unas tenazas y lo puso sobre la boca de Isaías y le dijo: he aquí, esto toca tus labios y es quitar tu culpa y limpia tu pecado. Como quien dice: Isaías, tranquilo, Dios ha permitido que tengas vida delante de él. Dios te ha concedido estar delante de su santidad. Dios ha perdonado tu pecado y te ha cubierto toda tu maldad para que tú puedas permanecer en pie. Aquí tenemos al hombre
con la moral más alta del pueblo de Israel, que solo podía estar delante de la santidad de Dios gracias a su misericordia que le permitió estar en ese lugar. Mis hermanos, el carbón encendido santificó a Isaías para poder estar en la presencia del rey. Y eso es precisamente lo que sucede en Cristo. Esto es precisamente lo que Cristo ha hecho. Cristo es el carbón encendido que ha descendido desde el mismo altar de Dios, desde el trono de Dios sobre la tierra, y ha sido encendido por la ira de Dios, para que todo aquel que Él toque sea perdonado, para que todo aquel a quien Cristo extienda su gracia y su misericordia sea limpio su pecado y quitada la culpa. Cristo es el carbón encendido por la ira de Dios en una cruz, para que tú y yo podamos acercarnos por su misericordia al trono de la santidad divina. Es en la cruz del Calvario donde el hombre es reconciliado por la gracia de Dios. Es en la cruz del Calvario donde aquellos que creen en Cristo dejan de ser enemigos para convertirse en hijos. Porque Pablo dice: si siendo enemigos fuimos reconciliados. Aquel que está sin Cristo es enemigo de Dios, no puede acercarse a la presencia de Dios. Pero ahora, como hijos, en la condición de hijos, tenemos entrada por su gracia, dice, delante del trono de la santidad divina, mis hermanos. La relación que había sido quebrada en el huerto del Edén, ahora en la cruz del Calvario es restaurada por este carbón encendido que es nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, hermanos, entendemos que todo lo que se relaciona con Dios es santo. ¿Usted no ha visto? En la Biblia todo lo que se relaciona con Dios es santo. Su palabra es santa. Su pueblo es santo. ¿Sí o no? El ministerio de Dios es santo. Las cosas que se usan para Dios son santas. De hecho, usted ve todo lo que el ritual que había bajo la ley para poder usar los utensilios, por ejemplo, del templo. Todo tenía que ser previamente santificado. Nada podría, hermano, nada puede relacionarse con Dios si no ha sido santificado primeramente. Esta es la razón por la que nadie en un estado no regenerado puede tener comunión con Dios. Por eso Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque aquellos que han sido santificados por la sangre de Cristo y pueden tener comunión y estar en el mismo trono de Dios, son santificados en su manera de vivir. Porque quien pasa tiempo en el trono de Dios es santificado por su misma presencia y por el poder de su palabra. Jesús dijo: santifícalos en mi verdad, mi palabra es la verdad. Juan enseña que si alguien dice que tiene comunión con Dios y vive una vida de pecado, miente, no tiene comunión con Dios. Realmente no tiene comunión con Dios, porque la comunión, escuche, santifica. Amén. La comunión santifica. Y aquí entramos a nuestro segundo principio sobre la comunión con Dios. Ya vimos el primero: solo los hijos pueden tener comunión con el Padre. Y el segundo principio que nos muestra la Escritura acerca de la comunión es que en esa comunión somos santificados. Es decir, esa comunión tiene una evidencia práctica. La comunión con Dios tiene que hacerse evidente en tu vida. Si es verdaderamente comunión. Recuerden que los fariseos decían que tenían comunión con Dios. Y Jesús los confronta y le dice: comunión con Dios, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de tu padre quieren hacer. Porque la vida de ellos no reflejaba una comunión. Mire, ellos oraban, ellos ayunaban, ellos ofrendaban, ellos hacían muchas cosas, pero no las hacían para la gloria de Dios, sino para su propio provecho personal. Así que Dios les dice: ustedes oran, ayunan y dicen que tienen comunión, pero ustedes, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que hay gente que puede orar, puede ayunar, puede decir que tiene comunión con Dios, pero si esa comunión no se hace evidente en su manera de vivir, lo más probable es que no está teniendo comunión con el Señor, está perdiendo su tiempo. Porque la comunión con Dios santifica. El versículo 7 dice, ahí de primera de Juan: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, Juan está diciendo: aquel que tiene comunión con Dios anda en luz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es el concepto de Juan. Aquel que tiene comunión con Dios anda en luz.
y anda en comunión con otros hermanos y está siendo santificado y limpiado por la sangre de Cristo. ¿De qué? De todo pecado. Así que Juan dice que aquel que vive en comunión vive en santidad, aunque puede luchar con su pecado, pero hay una vida de santidad en la que está creciendo continuamente, en la que está creciendo continuamente. Hermano, cuando Cristo muere en la cruz, sucede algo asombroso. Yo no sé si usted ha leído esos textos. Si no los ha leído, ahora que llega a su casa, estudie este pasaje. Mire, cuando Cristo muere, cuando lanza su último grito en la cruz, porque literalmente dice la escritura que Él gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando Jesús dijo esas palabras, sobre la tierra sucedieron hechos gloriosos que por cuestiones de tiempo yo no puedo explicarlos todos y solo me voy a centrar en uno. Mire, Mateo 27, apúntelo. Voy a leer solamente dos cosas que pasaron, del 50 al 51, pero nos vamos a centrar en una. Jesús dio otra vez un fuerte grito, dice Mateo, y murió. Su última palabra, Jesús gritó y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y le adelanto ahora que lo va a estudiar. Y dice que los cuerpos de muchos santos salieron de sus sepulcros y la gente en Jerusalén los vio por varios días. Y ahí fue cuando el centurión, al ver todo eso, dijo: verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Pero uno de los hechos que nos narra la escritura es que cuando Jesús muere, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos. Pero es interesante, se rasgó de arriba a abajo. Lo que quiere decir que no lo pudo rasgar ningún hombre, que fue Dios directamente que desde el cielo cogió el velo y lo partió de arriba hacia abajo. Porque si lo hubieran rasgado los hombres, lo hubieran rasgado de abajo hacia arriba. Solo Dios podía rasgar el velo de arriba hacia abajo. ¿Y cuál velo nos está hablando? Pues resulta que en el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Recordemos un minuto el tabernáculo. El tabernáculo de Dios era un lugar compuesto por tres partes, porque el templo se construye con base al tabernáculo, al modelo, al diseño que Dios le dio a Moisés en el desierto. Era un lugar que consistía de tres partes: los atrios, donde venía el pueblo, estaba el altar de los sacrificios, estaba para lavarse allí. Después de ese, los atrios, que era un lugar para todo el mundo, llegaba el lugar santo, que era el lugar donde estaban los sacerdotes. Estaban los panes de la preposición, estaba el altar del incienso. Luego venía una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo habitaba el arca de Dios, el arca del pacto, que era símbolo de la misma presencia. Recuerde que tenía hasta los querubines sobre ella. Y allí era donde el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar para rociar la sangre del cordero que iba a perdonar el pecado del pueblo. Y ustedes recuerdan que lo he explicado varias veces, que era bien interesante cómo lo hacían, porque el sumo sacerdote tenía unas campanitas en su vestido en la parte de abajo, y tenía una cuerda, y él iba entrando solo una vez al año para ofrecer la sangre. Si él entraba en pecado, si él entraba sin haber tenido la comunión necesaria, él moría dentro del lugar santísimo, y la cuerda era para sacarlo. Entonces los sacerdotes lo sacaban y decían: nos quedamos sin sumo sacerdote. A ese lugar, hermano, solo se podía entrar una vez al año con la sangre expiatoria, si era aceptada por Dios, o si no, nadie salía de allá. El velo que se rompe es el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Se partió por la mitad, es decir, que ya hay entrada libre al lugar santísimo, ya no hay división. Eso quiere decir que lo que dividía al hombre de Dios es partido, es quitado, para que haya libre acceso delante de la misma presencia del Señor. Es glorioso lo que pasó en Cristo Jesús, hermano. Ahora los hijos lavados en la sangre del Cordero tienen acceso directo al mismo trono. Y eso es lo que dice Hebreos, y eso es lo que nos explica la carta de Hebreos, que podemos entrar al mismo trono donde estuvo Isaías, delante del templo, delante de la presencia de Dios, delante de los serafines y los querubines que vuelan y dicen: santo, santo, santo. Ese lugar fue abierto para los hijos, porque Cristo partió el velo. Y por eso en Hebreos
En Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20 se lo leo. Dice: así que hermanos, dice el autor de Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El autor de Hebreos está diciendo que Cristo, su carne fue partida para que el velo fuera quitado y los hijos puedan entrar por su sangre al lugar ¿qué? Santísimo. Por eso el autor de Hebreos les dice constantemente: acérquense confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Y por qué confiadamente? ¿Y por qué confiadamente? ¿Usted sabe qué sentía el sumo sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo? Él sabía que podía entrar pero no salir, porque si Dios no aceptaba el sacrificio, si Dios no aceptaba su vida, él sabía que no saldría de allá vivo. Todo sumo sacerdote entraba con temor al lugar santísimo. Isaías, cuando estuvo delante del lugar santísimo, estuvo con temor y temblor. Pero la palabra de Dios dice: ahora ustedes a ustedes les es abierto el velo, les es quitado el velo para que puedan entrar por la sangre de Cristo confiadamente. ¿Saben? Entrar confiadamente es que tú puedes entrar sin temor. Es que tú ya no temes de ser desintegrado, de ser muerto, porque tú ya no entras en tu justicia, porque tú y yo entramos a ese lugar, la sangre de Cristo. El trono de justicia y de santidad para los hijos, Hebreos dice que ahora es el trono de la gracia. Impresionante. El trono de santidad para nosotros se ha convertido en un trono de gracia. El báculo de Dios, su misericordia, están siempre extendidas, diciendo: tú eres hijo, bienvenido delante de mi presencia, delante de mi santidad. Oh, mis hermanos, qué maravilloso privilegio. Yo a veces me pregunto: ¿nosotros entendemos eso? ¿Nosotros entendemos a dónde podemos ir por la sangre de Cristo? ¿Delante de dónde podemos, de quién podemos estar? ¿Entendemos que realmente nosotros tenemos privilegios gloriosos por la sangre de Cristo? El privilegio más grande que podamos tener es que podemos entrar al trono de la gracia cada vez que queramos, sin temor de morir fulminados por la santidad del Señor. Y escuche, le dije ahorita que esa comunión santifica, porque estar delante del trono de Dios santifica el corazón. Ahora, ¿por qué nuestro corazón es santificado en ese lugar? Sabemos que la palabra de Dios es la palabra que nos limpia y nos santifica, que nos lava. Y cuando nosotros entramos al trono de Dios, ¿por qué somos santificados? Le voy a decir por qué. Porque cuando uno está delante de Dios, todo el que entra a la misma presencia de Dios no puede dejar de sentir lo que sintió Isaías. Y es porque aunque es el trono de gracia, cuando usted se acerca delante de ese trono de gracia, estar en la presencia de Dios, porque Dios es luz, va a iluminar de insofacto todo tu pecado. Yo no sé quién ya conoce ese lugar. Ahorita voy a hablar de un poquito de eso. ¿Quién ama ese lugar y entra a ese lugar? Cuando usted está allí, lo primero que pasa es que se enciende la luz de tu corazón y tú empiezas a ver con claridad tu propio pecado. Experimentamos ese sentimiento de ver nuestra pecaminosidad delante de la santidad de Dios, delante de ese trono de gracia. Empezamos a ser conscientes de nuestro pecado. Empezamos a ver esos pequeños detalles, tal vez que cuando estamos en la vida cotidiana los pasamos y decimos: no, pero es que esto lo hace cualquiera. Cuando estamos delante del trono de Dios, su presencia ilumina hasta el más mínimo pecado en nuestra vida. Su presencia ilumina las cosas que nosotros no podemos ver. El Espíritu de Dios permite ver el pecado que nos es oculto a veces a nuestros propios ojos cuando estamos allí delante del Señor. Y entonces decimos: ay de mí, que soy muerto.
El trono de Dios santifica, porque cuando tú aprendes a estar en ese lugar, tú empiezas a aborrecer el pecado en tu vida. Tú empiezas literalmente a aborrecer el pecado y la maldad. Cuando yo veo a un cristiano que sabe que algo es pecado porque la escritura se lo muestra. Porque claro, yo puedo leer la Biblia y la Biblia me muestra que algo es pecado, pero recuerde que Santiago dice que algunos pueden ser hacedores, oidores de la palabra. Es decir, leen la palabra, es como mirarse a un espejo, la palabra le muestra su pecado y se van igual y no cambian. ¿Sí o no? Eso dice Santiago. Algunos miran la palabra como un espejo, pero son oidores y no hacedores. Dicen, sí, ¿verdad? Esto es como pecado. Bueno, pero cuando tú estás con ese conocimiento delante del trono de Dios, allí delante de su presencia, tú ya no te puedes ir desarreglado, porque la santidad de Dios te parte en mil pedazos y te quebranta. Y porque la santidad de Dios te permite aborrecer tu propio pecado. Y porque estar delante de la presencia de Dios nos hace odiar el pecado y amar la santidad de ese Dios, el cual contemplamos por su gracia, que es un Dios santo. Mis hermanos, delante de Dios somos confrontados por nuestro pecado y lloramos como Isaías lloró por nuestra maldad y empezamos a aborrecerla profundamente. Pero es también allí donde uno puede experimentar esa gracia de Dios, como un Dios perfectamente santo, como un Dios amoroso, me permite a mí entrar, que soy un vil pecador, y estar delante de su santidad. Entonces yo puedo experimentar la misma gracia que Isaías experimentó. Gracias al carbón encendido en la cruz del Calvario, a Cristo, yo puedo estar a pesar de que soy pecador. Porque es que Juan dice, listo, vivimos en santidad, pero Juan dice también que nosotros tenemos una lucha interna con el pecado. Y cuando llegamos delante de ese trono lloramos por nuestro pecado, pero a la vez experimentamos la gracia del Señor. Porque si no sería nefasto para nosotros. Estar allí sin experimentar la gracia nos destruiría por completo. Pero es delante del trono de Dios que experimentamos su santificación y su gracia. Es en la comunión con Él. Por eso Juan dice que el que pasa tiempo delante, el que tiene comunión con Dios, es santificado. Porque el que pasa con un tiempo con un Dios santo, su vida empieza a ser santificada, hermano. Yo creo que, bueno, además recuerden que Dios le dijo a Isaías, le dijo, he aquí esto tocó tus labios y pasan dos cosas. Es quitada ¿qué? Tu culpa, para que puedas estar delante de mí, pero también le dice que es limpio tu pecado. Santificación. Primera de Juan dice que si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Estamos en un proceso de santificación porque tenemos comunión con un Dios que es santo. Mire, mi hermano, uno de los grandes talones de Aquiles, yo he venido pensando mucho este tiempo sobre esto. El gran talón de Aquiles de esta generación de creyentes es que tienen un bajo concepto de la santidad de Dios. Hemos exaltado tanto su amor, hemos exaltado tanto su amor y su misericordia, que hemos terminado borrando su santidad y su justicia. ¿Soy claro? ¿Soy claro? Normalmente esta generación de creyentes, digo muchos creyentes, porque yo sé que hay creyentes, muchos creyentes también que tienen una idea muy clara y muy correcta de quién es Dios, pero es que tienen una idea equivocada del amor de Dios. Porque piensan, es más, yo he escuchado gente decir, es que el Dios del Antiguo Testamento evolucionó. Sí, él antes era irado, era santo, ahora es más bueno. Una vez alguien escribió, es que yo no creo en el Dios del Antiguo Testamento, yo creo en el del Nuevo, en el que envió a su hijo para morir en una cruz. Entonces, claro, hay un rechazo. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza, como somos pecadores por naturaleza, nosotros queremos rechazar la idea de un Dios santo. ¿Sí o no? O sea, nuestra naturaleza quiere rechazar la idea de un Dios santo. Yo recuerdo una vez que estaba en una entrevista y decían, pero venga, si Dios es amoroso, entonces, no, si Dios es amoroso, pero ese Dios que es amor también es fuego consumidor. Ese Dios que es amor, ese Dios es santo. El amor de Dios es santo. Nosotros no podemos exaltar el amor por encima de su santidad. Además, porque la Biblia, del único atributo que lo exalta a su tercera expresión, por decirlo así, que encontramos en la santidad, dice: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Lo encontramos 2 veces en la escritura.
Y queremos rechazar y borrar la idea de la santidad y la justicia y la ira de Dios. A mí me pasa algo muy curioso en la página de Facebook, y es que cuando yo coloco cosas que tienen que ver con la ira de Dios y su santidad, gente se empieza a ir de la página. Como quien dice, este man ya empezó cansado con esos temas. Dislike, dislike, dislike. Y uno nota en esas cosas que es una generación que quiere ocultarse de la santidad de Dios. Y digo que es el talón de Aquiles porque cuando nosotros no tenemos una idea clara de la naturaleza de Dios, nosotros no podemos tener una profunda relación con Dios. Es imposible. No podemos entrar al lugar santísimo. Nos toca quedarnos en los atrios. Es por eso que muchos hoy en día viven sin santidad. Porque cuando tú no estás delante de la santidad de Dios, tú no tienes temor de Dios y tu vida no es santificada. Escucha, Dios es amor, sí, pero aún su amor es santo. Aún su amor es santo. Y su santidad es amorosa. Son atributos complementarios. El amor de Dios es santo. Si nosotros, hermano, lo voy a leer como lo dice Strong. El amor de Dios sin santidad destruye su perfección. Ya no es perfecto. Un Dios que no sea santo no es perfecto. Y si no es perfecto no es Dios y no es digno de ser adorado. El amor sin santidad destruye la perfección de Dios. Y la santidad sin amor nos deja a nosotros sin esperanza. La santidad sin amor y sin gracia nos deja sin esperanza, totalmente alejados de su presencia. Sería imposible acercarnos delante de un Dios santo si no nos amara y no nos perdonara en Cristo. Así que, hermanos, yo creo que aunque el velo fue roto para entrar en el lugar santísimo, muchos creyentes siguen permaneciendo en los atrios. Muchos creyentes siguen permaneciendo en el lugar santo porque tienen una idea correcta de Dios. Muchos solamente llegan y tiran oraciones, ¿no? Llegan a los atrios y: Señor, muchas gracias te doy, amado Dios, por este día. Bendice este alimento, bendice lo que voy a hacer hoy. Y tiran la oración. Y dice que las oraciones suben delante de Dios. Dice que delante de Él están las oraciones de los santos de la iglesia. Así que hay gente, cuando tiene una idea incorrecta de Dios por el desconocimiento de la Escritura, solo podrá llegar a los atrios o a lo sumo al lugar santo. Pero aquellos que conocen la santidad de Dios y que son partidos por su misma santidad, pueden pasar horas y horas y horas delante del trono de Dios. Y aman tanto ese lugar que un día que no están en ese lugar, para ellos es un día que sienten que van a morir. No pueden vivir sin estar en ese lugar. Porque el lugar santísimo, la presencia de Dios, es maravillosa. Y es la vida del alma de nuestros corazones. Así que, hermano, necesitamos aprender a ser gente que tenga una idea clara de Dios, para poder entrar delante de su mismo trono, delante de su misma presencia y experimentar el estar allí, delante de su misma gloria, orar en ese lugar, adorar en ese lugar, ser quebrantados y ser transformados. Una de las cosas por las que nosotros vemos cristianos que no son quebrantados y santificados es porque se quedan en los atrios, es porque no conocen, no saben cómo llegar allá, les da susto, les da miedo, no tiene una comprensión clara de la Escritura para poder entrar a ese lugar. Hermanos, si tu comprensión de Dios es incorrecta, tu relación con Dios será siempre incorrecta. A medida que nuestro conocimiento de las Escrituras es más profundo y entendemos perfectamente la naturaleza amorosa, santa y misericordiosa y perfecta de nuestro Dios, nuestra relación con Dios se hace más profunda. Y el deseo de estar delante de ese Dios se hace más intenso. Lo voy a decir por qué. Porque el conocimiento genuino de Dios te enamora de su misma presencia. ¿Soy claro? Cuando tú empiezas a ver, es más, la Escritura dice que Dios habita en la hermosura de su santidad. Cuando tú empiezas a entender la hermosura del Dios que tienes, la grandeza del Dios, de que su santidad, hermano, es gloriosa, es hermosa, a pesar de que nuestra naturaleza caída la aborrece y que podemos estar ahí por su gracia y por su amor. Cuando tú empiezas a entender la perfección de Dios, tú anhelas estar en ese lugar.
Tú quisieras tener más tiempo para estar en la presencia de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la presencia de Dios? Oye, no te estoy preguntando cuántas oraciones al día haces, porque a veces nuestras oraciones son así, lanzadas desde los atrios. Oramos 5 minutos y ya. Ay, apenas van 5 minutos. A veces para nosotros, alguien dijo una vez, me hizo reír, el devocional es como el rosario cristiano. Oramos 10 minutos en la mañana, leemos un capítulo de la Biblia y decimos, qué comunión tan profunda con Dios yo tengo. Se convierte en un ritual, ¿no? Por eso es como el rosario, porque es como un ritual. Cumplí ya, oré, me voy todo el día lejos de Dios, salgo de la presencia de Dios y vivo. ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Amamos la presencia de Dios? ¿Amamos ese lugar? Porque si amamos ese lugar, permanecemos tiempo en ese lugar. Cuando yo me pongo a estudiar la historia de grandes hombres de Dios, la gente dice, Sproul, qué predicador tan tremendo, qué oratoria, qué impresionante, qué inteligencia, qué conocimiento de Dios. Cuando predicaba, hermano, la gente se arrepentía, multitudes llegaban a Cristo, todo el mundo temblaba cuando le predicaba. Un hombre impresionante. Sí, ¿sabes cuánto tiempo oraba? Es más, dice que algunas veces antes de predicar lo tenían que sacar del cuarto de oración cargado, porque era un hombre que pasaba más de 10, 16 horas orando al Señor diarias. Y, Jonathan Edwards, qué avivamiento, cómo fueron transformados los continentes. Uno de los hombres con mayor coeficiente intelectual que ha existido en la historia de los Estados Unidos. Qué hombre de Dios, cómo quisiera predicar como él. ¿Tú sabes cuánto oraba Jonathan Edwards? ¿Tú sabes cuánto oraba Jonathan Edwards? De 12 a 14 horas diarias. Entonces, ese man no hacía nada, tenía 13 hijos. Servía, era pastor de una iglesia grande. Salía de su oración, atender su familia y atender la iglesia. Y a todo lo que hacían esos hombres, todo lo que hacían. Y además de eso escribían libros. No dice a qué hora dormían. El problema de nosotros es que dormimos mucho. El problema de nosotros es que las redes sociales nos absorben. Yo no tengo tiempo para orar y pasan todo el día en el WhatsApp. John Piper dice, las redes sociales van a servir para que en el día del juicio nadie tenga la excusa que no tenía tiempo para buscar a Dios. Hay gente que ha amado el lugar santísimo. Nosotros queremos que Dios nos use. Quiero ser un hombre de Dios, traer un avivamiento en esta generación. ¿Amas el trono de Dios? ¿Pasas tiempo en su presencia? Pastor, lloro 15 minutos. Y a los 15 minutos estamos desesperados. ¿Por qué? No, algo está mal. Algo está mal en nuestro corazón. Hermano, y por último y termino, y aquí voy a profundizar un poquito en este punto. Y es, fuimos creados para tener comunión con Dios. Escucha. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Ese es el tercer principio de la comunión. Ese fue el diseño original, hermano. En eso fue lo que Dios pensó desde antes de crearnos. La comunión con Dios es el plan eterno. Eterno. Hermano, desde antes de la creación del mundo, Dios pensó tener un pueblo para sí con el cual tener comunión. Todo el plan de redención se realizó con el propósito de que tú y yo tengamos comunión, y una comunión eterna con el Padre. Eterna. Leemos en Apocalipsis que habrá gente de multitudes de toda lengua, tribu y nación adorando a Dios y al Cordero por los siglos de los siglos de los siglos. La comunión, la adoración es el plan eterno. Por eso la Biblia es un libro de comunión. La Biblia, hermano, no es solamente un compendio intelectual de doctrinas. La Biblia, hermano, es un libro que todo lo que contiene nos debe llevar a la comunión. A la comunión con nuestro Señor. Por eso Jesús vino a la cruz, para restaurar la comunión destruida. Entonces necesitamos entender que fuimos perdonados con el propósito de ¿qué? De tener ¿qué? Comunión. El propósito principal por el que Cristo murió en la cruz fue para salvarnos, para que podamos estar delante de la presencia del Padre, para que podamos volver a tener comunión.
A veces pensamos que el propósito principal de ser cristianos es servir a Dios. ¿Sí o no? A veces pensamos que es servir a Dios. Escucha lo que te voy a decir. No, servir a Dios es un resultado de tu comunión con Dios. El propósito principal con el cual Dios te salvó y con el cual Dios te creó es que tengas comunión, que pases tiempo con Él, que pases tiempo en su presencia orando, que tengas comunión. Jesús dijo que entre a su cuarto y cierre la puerta. ¿Uno para qué cierra la puerta? Para tener comunión. No quiero que nadie me interrumpa, quiero estar con Él. No quiero estar en los atrios haciendo una oración simplemente y lanzándola allá al trono. No, quiero entrar al trono, quiero cerrar mi puerta, quiero orar a mi Padre que está en lo secreto. Quiero estar allí en el secreto de Dios, tener comunión. Ese fue el propósito con el que fuimos redimidos. Y alterar el orden resulta fatal. Es decir, pensar que fuimos redimidos para servir puede terminar, hermano, matando nuestro amor por el Señor. Porque una persona que empieza a servir y a servir y a servir sin tener comunión se seca. Y yo veo hoy en día, y lo digo con mucho temor y amor, mucha gente de ministerios que está seca, porque sirve, hace tantas cosas que no le queda tiempo para orar y estar delante del Señor. Y a veces se piensa que es el trabajo, el esfuerzo humano lo que va a hacer que la iglesia prospere y que la iglesia se levante. Sí, hay que trabajar, hay que ser diligentes. Pablo dice que seamos diligentes en nuestro servicio al Señor. Pero primero, antes que todo eso, está la comunión. Estos hombres, hermano, que transformaron continentes, hombres usados por Dios en los avivamientos, era gente que entendió que primero había que estar con el Señor. Porque, hermano, el trabajo que se hace después de estar con el Señor, usted puede hacerlo en 1 hora y eso va a ser glorioso. Pero usted sin el Señor puede trabajar 24 horas y va a ser nefasto. Los apóstoles entendieron eso cuando la iglesia estaba creciendo y dijeron: hay que elegir entonces diáconos, porque nosotros no podemos descuidar la oración y la palabra. Eso fue lo que el Señor nos llamó primero: a estar en su presencia, a estar delante del trono santo de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a conocer a Dios, a adorarlo a Él. Es nuestro primer llamado. Y cuando estamos allí, entonces se enciende la pasión por el ministerio. Volvamos a Isaías. Cuando vienen los serafines y toca sus labios, dice: aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías mira al Señor y el Señor pregunta: entonces ¿quién irá por nosotros? Isaías levanta su mano y dice: heme aquí, envíame a mí. El servicio efectivo en el reino de Dios es resultado y producto de la comunión. No podemos nunca alterar el orden de esas prioridades. ¿Recuerdan Éfeso, la iglesia de Éfeso? El Señor la exhorta en Apocalipsis y le dice: tú trabajas arduamente por amor de mi nombre, haces tantas cosas, pero tengo contra ti una cosa, que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete de eso y vuelve a hacer las primeras obras, o si no, vendré y quitaré el candelabro de tu lugar. Y esa iglesia desapareció, porque fue una iglesia que perdió la comunión con el Señor. Oh, mis hermanos, nuestro llamado principal es a la comunión, y en esa comunión encontramos fuerzas para servir, pero también fuerzas para obedecer la palabra de Dios. Hay mucha gente que me dice: pastor, yo soy como ese de Santiago que se mira a un espejo, sabe lo que está mal, pero no es capaz de peinarse, no es capaz de cambiar. No soy capaz, yo sé que la palabra de Dios me dice que tengo que dejar esto, pero no puedo. ¿Sabes por qué no podemos? Porque no tenemos comunión, porque no visitamos el lugar santísimo, porque no vamos a pedir fuerza, dice Hebreos. Vamos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, dice él. Es allí donde la gracia, donde el favor de Dios, donde las fuerzas de Dios, es allí donde la llenura del Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Solo es en el lugar santísimo, pasando tiempo en intimidad, que podemos ser llenos del Espíritu y adquirir la fuerza y el poder del Señor para poder vencer nuestro pecado y nuestra carnalidad. No podemos obedecer en nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios. Recuerden que esto es una lucha, una guerra. Nuestro entendimiento no es tan fuerte para vencer, hermano. Necesitamos ser llenos del Espíritu en su presencia. Tratar de obedecer, escuche lo que le voy a decir. Y si se durmió, levántese aquí, ahorita sigue durmiendo. Tratar de obedecer la palabra de Dios sin orar, sin buscar el rostro del Señor, nos va a conducir a 2 graves problemas. Número 1, a sentirnos frustrados en la vida cristiana.
Porque cuando usted no ora, usted no puede obedecer. Su carne no tiene la capacidad de obedecer. Usted siempre va a estar vencido. Y se va a frustrar porque usted dice: yo quiero ser un buen cristiano, yo quiero alabar a Dios, yo quiero vivir para Dios, yo quiero adorar a Dios, pero mi pecado no me deja. No puedo con este pecado. Leo la Biblia que esto está mal, leo la Biblia que esto es pecaminoso, pero no tengo la fuerza suficiente en mí. Entonces conduce a la frustración. Ahora, también puede conducir al orgullo. ¿Por qué? Porque usted lee la Biblia, la cumple en su fuerza y se llena de justicia propia y dice: yo pude. Me gusta una de las palabras de Paul Washer que dice: todo cristiano que lee la Biblia y no ora se vuelve orgulloso y arrogante, porque cree que puede, y tal vez pueda en sus fuerzas. Entonces no le da la gloria a Dios, sino que se siente muy grande, y por eso empieza a mirar a los demás con desprecio, porque él puede, porque usted no puede. Miren, hermanos, a lo que nos puede llevar el no tener comunión y tiempo de oración profundo con el Señor. La comunión con Dios está pues comprendida o compuesta de un estudio profundo de las Escrituras. Profundo de las Escrituras. No es que: ay, pastor, hoy me leí 3 versículos y usted viera, uy, tremendo. ¿Usted come cornflakes de Kellogg's y con eso se alimenta todo el día? ¿Usted cree que, dígame, ¿usted cree que con un cornflake de Kellogg's con lechita en la mañana ya se alimenta todo el día? No. Necesitamos convertirnos en gente que estudie la palabra, que mastique, que coma, que no necesite solo leche, sino que pase a digerir, hermano, a entender al Señor, a conocer profundamente a Dios, sus planes, sus propósitos. Pero también necesitamos ser gente de profunda oración, porque una cosa lleva a la otra. El hecho de usted conocer a Dios a través de la Escritura lo va a llevar necesariamente a orar, a buscar su rostro, porque usted se enamora de ese Dios que hay en la Escritura, de esa grandeza, de esa gloria de ese Dios. Cuando usted estudia la Escritura con un corazón apasionado, enamorado, lo enamora del Señor y lo lleva a la oración. Y cuando usted prueba la oración, cuando usted prueba el lugar santísimo, déjeme decirle, usted no va a querer salir de ahí. Usted no va a querer salir. Usted le va a faltar es tiempo. Usted va a decir: ay, ya tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a trabajar, yo quería orar más. No es como antes, no. Ay, apenas van 10 minutos, me parece que había orado como 2 horas, apenas van 10 minutos. No, algo empieza a pasar en su vida. Hablaba esta semana con un joven de nuestra iglesia acerca de este tema y yo le decía: no pierdas tu vida de comunión. Y él me decía: es que no puedo, yo no puedo pasar un día sin orar, siento que me muero. Yo le digo: a mí me pasa igual, yo no puedo estar sin orar, yo siento que me muero por dentro. Y no lo digo para que usted diga: oye, el pastor cómo ora. No. Lo digo porque cuando uno ha experimentado estar delante del trono de Dios, usted ya no puede vivir un día sin estar allí. Usted no puede vivir sin estar allí. Pero escuche, yo sé que orar no es fácil. ¿Cuántos saben que orar no? Cuando uno empieza a orar, es más, y cuando uno no es una persona de oración, adquirir un hábito de oración y luego que la oración se convierta en una pasión no es fácil. Lo voy a decir por qué. Es más fácil leer la Biblia que orar. Sí. Por eso hay mucha gente que lee la Biblia y no ora. Más fácil, porque es que orar, aunque hay gente que también le cuesta, ¿no? De quedar dormido cuando lee la Biblia, pero es que orar es una batalla. Lo voy a decir porque orar es una batalla, porque hay 3 enemigos que no quiere que usted ore. El primero es el diablo. Sí, señor, y el diablo se le va a oponer a que usted ore. ¿Cómo le parece? Y si no me cree, lea la Escritura y lea a los hombres de Dios que han escrito sobre este tema. Hombres de Dios tremendos. Estos días escuchaba a Whitterfield sobre uno de los grandes hombres de avivamiento. Escuchaba sobre las artimañas de Satanás y él hablaba y explicaba muy bien. Voy a ver si les mando ese audio, impresionante. Cómo Satanás se opone a la oración. Se opone a la oración porque no quiere que usted ore. Entonces en medio de la oración pueden pasar muchas cosas. En medio de la oración lo llamó el tío que nunca lo llamaba. Lo llamó justo cuando usted está orando. Lo llamaron a ponerle un problema. ¿Qué cosa? No, por eso es bueno cuando ore apague todo, desconéctese. Pero también el mundo no quiere que usted ore. ¿Y cómo se opone el mundo? El mundo le propone 1000 cosas mejores que orar. ¿Para qué vas a orar? Revisa el Twitter, mírate una película.
Y el mundo ofrece toda una cantidad, un despliegue de alternativas, y ahora tenemos el entretenimiento en nuestras manos. El mundo te pone aquí tu lucha contra la oración aquí. Entonces el nuevo reality de Caracol, no, pastor, es que está tan bueno. Ese desafío, eso yo no me lo pierdo. Eso no me lo pierdo. Pero lo que más se opone a tu oración es tu carne. ¿Recuerdan cuando Jesús se fue con sus discípulos a orar? Y les dice: espérenme aquí, oren mientras yo voy y oro. Y se apartó y oró 1 hora como a un tiro de piedra, dice la escritura, a una distancia. Y cuando volvió los halló, ¿qué? Dormidos. Y así fue por 3 veces. Y en la última les dijo: no, hermanos, velen y oren para que no entren en tentación. Y les dice: ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros hemos alimentado tanto nuestra carne que no quiere orar. Hermano, de acá que usted espera que le den ganas de orar, va a llegar el Señor por usted. Porque nuestra carne se opone a la oración. Por eso, inclusive a mí me ha pasado muchas veces, pueden inclusive tener unos tiempos de oración y a veces va a entrar y va a empezar y es una lucha. Y uno ahí, los pensamientos, piensa uno en otra cosa, y el desaliento. Yo no sé a quién le ha pasado eso, pero empieza a orar y a veces es una tensión. La oración, cuando uno inicia la oración, es una lucha, es una tensión contra las distracciones, los pensamientos. Y usted empieza a orar y dice: ay, ya va a salir mi hija, ay, y el arroz que dejé, ay, y entonces es una lucha interna. Y a veces uno está orando y termina pensando en otra cosa o se queda dormido. ¿No le ha pasado? Y es una lucha porque la carne está viva, porque nuestra carne ha sido tan alimentada por el pecado. No está crucificada, está viva. Y cuando tú empiezas a orar, ella se te opone a gritos y dice: no, yo no te voy a dejar orar, y yo no te voy a dejar orar. Y hay una guerra intensa internamente contra la carne en la oración. Pero a medida que usted va orando y va orando, eso es como si el fuego del Señor lo va quemando y lo va quemando, y entonces usted está en los atrios y de pronto comienza a sentir que entró al lugar santo. Y ya, hermano, cuando usted está en el lugar santísimo, ahí ya no hay carne, no hay nada, hermano, no hay ni diablo ahí. Cuando usted está en el lugar santísimo, ahí no hay nada, usted y Dios. Y después de que usted sale de allá, usted dice: wow, Señor, me cogió la tarde. Un lugar como si el tiempo se detuviera. Su presencia es maravillosa, hermano. En su presencia hay deleite. La comunión produce placer. La escritura dice: en tu presencia hay delicias, a tu diestra para siempre. Por eso es que cuando experimentamos el gozo, las delicias de estar en la presencia, en la comunión, en el lugar santísimo, cuando usted sale, usted dice: yo quiero volver, porque es que amo ese lugar, porque hay delicias. El mundo no puede ofrecerte nada que se compare con estar en la presencia de Dios. No hay ningún deleite, no hay ninguna diversión, no hay ninguna aplicación, no hay ninguna red social, no hay ninguna persona que te pueda dar la satisfacción que te da Dios en su presencia. En su presencia, dice la escritura, hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Es por eso, hermano, que el cielo será un lugar tan maravilloso, porque en el cielo estaremos en comunión con Dios todos los días por los siglos de los siglos. Pero me gustó una frase que me dijeron de Leonard Ravenhill, creo que es que se dice, un hombre de Dios. Él decía: ¿tú cómo pretendes estar una eternidad en comunión con Dios si aquí en la tierra no eres capaz de orar 2 horas? ¿Cómo pretendes estar en el cielo una eternidad al lado de tu Dios si aquí en la tierra no puedes estar con Él 2 horas o 1 hora de tu tiempo, de tu día? Hermano, conclusión: experimentar la misma presencia de Dios en ese lugar santísimo que fue abierto por el velo de Cristo, por su carne, dice la escritura, te va a transformar. Isaías, cuando salió de ese lugar, salió transformado. Isaías, cuando salió de ese lugar, salió revestido de poder, salió revestido de autoridad para hablar al pueblo. Los discípulos, cuando estuvieron orando en el aposento alto, 120 discípulos temerosos, cuando estuvieron en el lugar santísimo y fueron investidos por el poder de lo alto, cuando salieron de allá trastornaron el mundo. Porque es en ese lugar donde eres lleno del Espíritu de Dios, y es en ese lugar donde te vuelves valiente en el Señor.
Es en ese lugar donde eres desafiado a cumplir el propósito de Dios y vivir en santidad, hermano. Hermano, la comunión siempre fue un deseo de Dios. La comunión siempre fue un deseo de Dios. Siempre lo ha sido. Y Dios abrió su trono. El trono está abierto para todo aquel que quiera entrar, que sea su hijo, que quiera estar delante de él. Fue por su comunión que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue por su comunión que Abraham fue llamado amigo de Dios. Fue por su comunión que Moisés fue llamado compañero de Dios. Fue por su comunión que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Gente que sabía estar delante del trono de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Dios dijo: con él hablaré cara a cara, como no hablo con ninguno, porque él ha hallado gracia y ama mi presencia. El cielo conoce profundamente a la gente que sabe estar en el lugar santísimo. El cielo los conoce por su nombre. Aquellos que saben estar delante de la presencia de un Dios santo, en el mismo lugar santísimo, delante de los serafines y querubines, en oración y adoración. Mis hermanos, el trono está abierto para que usted y yo entremos cuando queramos, el tiempo que queramos. Que el Señor nos ayude a amar ese lugar, amar, tener profunda comunión con Él, porque para eso fuimos rescatados. Y para eso fuimos hechos hijos, para estar delante de un Padre. Entra confiadamente al trono de